Al comienzo del programa, está en línea con nosotros por la vía Zoom el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero. Gracias por atendernos, Santiago. Muy buenas tardes. De Total Sábado los saludan Geo y Sergio. ¿Qué tal? Buenas tardes, aquí a la distancia, pero bueno, acompañando también al pueblo de Córdoba, una pérdida de un intendente muy querido que se ha ido en estos días, se ha ido, bueno, ahora, producto del COVID, así que lamentamos mucho esa partida, ese fallecimiento. El mismo presidente lo ha hecho, se lo ha hecho saber. Realmente un momento muy, muy difícil ante cada una de las pérdidas que tenemos producto de la pandemia. No son más que dolores que nos va quitando de a poco este virus y esta lucha contra la pandemia que es tan difícil y tan compleja. Estamos encarando no un gobierno, ni los funcionarios, ni mucho menos, sino todos los argentinos y argentinas. Así es. A propósito de eso, ¿ha costado mucho ponerse de acuerdo, ponerse en línea desde el gobierno nacional con todos los gobernadores para que finalmente el país entre a una fase de manera simultánea? Ya, lo principal es entender el diálogo constructivo que hubo entre el miércoles y el jueves con los gobernadores y de ese modo llegar a un acuerdo político. El acuerdo político y el consenso político es necesario. El presidente siempre trata de consensuar, pero nunca va a dejar de tomar decisiones. A veces las toma y lamentablemente encontramos que en algunas provincias o por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires, esas medidas que son medidas de cuidado, que no persiguen otro objetivo que no es la de cuidar la vida, bueno, por ahí a veces no se entienden de ese modo y se atacan y se judicializan incluso. Y la verdad que lo que sucede es lo que terminó pasando. El presidente hace ya más de 60 días viene advirtiendo sobre la llegada de la segunda ola y de la necesidad de extremar medidas y de controlar esas medidas. Uno puede adherir medidas permanentemente, pero necesita de la autoridad política provincial y municipal para que lleven adelante los controles y las fiscalizaciones. A veces eso se logró de un modo bien articulado y a veces no. Esto es una realidad. Creo que ahora lo hemos logrado de un modo bien articulado y eso es positivo. Cafiero, ¿qué precisiones tiene acerca de las llegadas de más vacunas? Porque digamos que esta nueva restricción, estos 9 días, también tienen que ver con que los testeos no son suficientes y que se necesitan más vacunas. No, a ver, las restricciones son porque la segunda ola está golpeando muy fuerte a nuestro país. Es así, pasó en otros países y está pasando también aquí. Cualquier país que nosotros vemos con mucha esperanza, sobre todo países del hemisferio norte, lo que vemos es que ellos han logrado tener una vacunación, pero también con medidas de cuidado, no es que vacunás y ya está. Pensemos también que en el hemisferio sur la Argentina es uno de los países que está quizás mejor posicionado con respecto a la vacuna. Obviamente que para nosotros queremos tener todas las vacunas ya, eso está claro, pero lo cierto es que nosotros ya llevamos vacunados, por ejemplo, al 77% de los mayores de 60 años, y teniendo en cuenta que los mayores de 60 años son quienes revisten la mayor grado de letalidad, bueno, ese es un síntoma importante. Y después ya llevamos el 10% de vacunados entre 20 y 59 años. Es decir, ya se empieza también a ampliar la vacunación. La Argentina tiene aproximadamente, con al menos una dosis, según los datos internacionales, está de promedio por encima, y si uno ve el hemisferio sur está muy por encima. Argentina tiene el 20% casi de su población ya con al menos una dosis. Esto no se está viendo en el resto de los países. ¿Cuáles son los próximos arribos de vacuna que debemos esperar? Las más inmediatas en los próximos 30, 60 días. Las más inmediatas son, vamos a estar recibiendo vacunas de Sputnik, vacunas provenientes de Rusia, la vacuna de la Sputnik, de componente 1, y estamos también con expectativas de recibir esta semana componente 2 para ir cerrando la vacunación de quienes ya tienen la primera dosis dada. También estamos recibiendo de AstraZeneca en 2 direcciones. Por un lado, a partir del fondo COVAX,
Pensemos que ahí la Argentina compró 9 millones de vacunas a ese fondo y recibió apenas 1 millón y un poco más. Así que estamos también con expectativa de que esos contratos se vayan cumpliendo y vamos a recibir vacunas de AstraZeneca. AstraZeneca es la vacuna que Argentina hace el componente principal, luego va a México a su terminación y después se distribuye en toda Latinoamérica. Bueno, Argentina también recibe ese contrato, 22 millones de vacunas. Lo que tenemos que ser honestos todos es que firmar contratos es un trámite costoso, pero se llega. El mayor problema empieza cuando uno necesita recibir las vacunas. La Argentina firmó contratos y compró y pagó muchas de estas vacunas, más de 65 millones de vacunas. Y bueno, se están recibiendo con los tiempos que ustedes conocen. El mundo también está en esta situación, la Argentina no es excepcional. Cafiero, ¿usted cree que 9 días van a ser suficientes para frenar la circulación del virus, para frenar un poco los contagios? Son 21 días en realidad, porque son 9 días, porque las medidas se tomaron hasta el 11 de junio. Quizás están en dos momentos, pero el decreto de necesidad de urgencia habla de una medida general que va hasta el 11 de junio, con un cierre más pronunciado de estos 9 días, pero después con los parámetros objetivos que se definen entre los que tienen alarma epidemiológica o alto riesgo epidemiológico. Y ahí también esas medidas de cuidado continúan, con lo cual esas medidas de cuidado también son bastante restrictivas desde el punto de vista de la circulación, que es lo que necesitamos. Cuanto menos circulemos, menos capacidad le damos al virus de que también circule. ¿Tienen alguna idea, digamos, proporcionada por los científicos de consulta de cuándo lograríamos la inmunidad de rebaño tan deseada y tan esperada? No, mirá, a ver, la situación con este tipo de pronósticos no es adecuada. Hay países que logran empezar a bajar los contagios con muchas menos vacunaciones que con las que tiene la Argentina, por ejemplo. Y hay países que tienen vacunado quizás. Vos pensás, a ver, promedio de vacunación en Europa, en la Unión Europea, es de 35% del total de su población. La Argentina, como yo te dije, está llegando al 20%. Y ellos ya están en una baja de contagios. Promedio de vacunación también en Estados Unidos está llegando al 50% de la población y ellos también están en una situación distinta. Promedio de vacunación en Brasil es muy similar al de la Argentina. Nosotros estamos aproximadamente en el 20% de la población y ellos están aproximadamente en el 18% de la población. Es decir, es muy similar. El tema es que claramente la segunda ola está impactando en el hemisferio sur, es el momento donde la segunda ola está impactando en el hemisferio sur. Eso es lo que hay que ir viendo más que nada. Y cualquier país que hayamos visto que empieza a transitar una salida con mucha esperanza, con mucha expectativa, es porque tiene medidas de cuidado y vacuna a su población. ¿Qué es lo que tenemos que lograr? Ahora están llegando durante esta semana una buena cantidad de vacunas, eso va a continuar acelerando la campaña de vacunación. Y eso va a ser, en definitiva, la salida de toda esta historia. ¿Tienen pensado algún proyecto económico, alguna ayuda económica para pequeños comercios, por ejemplo, en el caso de que se tengan que extender estos días de restricción? Mirá, ya lo hicimos por estos días incluso. El programa de recuperación productiva, el presidente dio una instrucción clara que fue ampliar ese programa. Es un programa que se amplió. Estaba en 18.000 pesos el aporte que hacía el Estado Nacional, ahora pasó a 22.000 y ese aporte se hace por trabajador y también por titular del comercio. Si el comerciante es monotributista, que es la gran mayoría, también lo puede cobrar, con lo cual ahí van a poder estar recibiendo esa ayuda. Esa ayuda son 66.000 millones de pesos que se vuelcan desde el Estado Nacional a los pequeños comerciantes, a los gastronómicos que también están muy golpeados y que nosotros también lo entendemos. Y después, como medidas sociales, el día de ayer se empezaron a pagar los 18.000 millones de pesos
que tienen que ver con la ampliación de la tarjeta alimentar, que va de entre 0 y 14 años. Ese aporte a las familias más humildes es un aporte muy sustancial, muy importante, que esperemos que cumpla el cometido, naturalmente. Ministro, lo saco por un momento del tema del COVID, lo traigo a Córdoba, aprovechando que tenemos la posibilidad de tener un funcionario de primera línea a nivel nacional hablando para la televisión de Córdoba en vivo. Y a propósito de eso, ¿cómo definiría usted la relación de este gobierno con Córdoba, ya que entre Córdoba y Nación, mientras gobernaba el partido de su color político, siempre ha habido una serie de tensiones? ¿Cómo la definiría? ¿Hay colaboración más allá de las chicanas políticas que suceden en todos los ámbitos y en los dos costados de la grieta? ¿Cómo definiría la relación? ¿Hay reciprocidad? ¿Hay aporte económico? Mira, permanentemente nosotros tenemos la instrucción del presidente del primer día de enfocar una gestión sin ningún tipo de discriminación hacia ninguna provincia ni hacia ninguna zona, y así lo venimos haciendo del primer día. Ni con Córdoba, ni con ninguna ciudad, ni con Córdoba, ni con ningún municipio de Córdoba tampoco. Allí donde el Estado Nacional es necesario, el Estado Nacional va a acompañar. Esto lo hemos hecho, mirá, yo me gusta siempre hablar con datos, porque por ahí había otro tiempo donde decían que estaban enamorados de Córdoba, pero no les mandaban un mango. Entonces, me parece que ese tiempo cambió. Hoy nosotros trabajamos con mucha honestidad y con mucha transparencia, y podemos mostrar y rendir cuentas de cuál es el aporte nacional que se está haciendo en la provincia de Córdoba. Y esto va desde la ampliación de la infraestructura hospitalaria, todo el trabajo coordinado que se hace a partir del coronavirus, hasta las compras de respiradores y la distribución. Bueno, las vacunas. Las vacunas, como ustedes saben, las vacunas las consigue el presidente, las termina comprando el presidente, las trae el presidente y las distribuye en todo el territorio nacional. Ahí no hay ningún tipo de discriminación, ni mucho menos. Y por otro lado, la cantidad de obras públicas que se están haciendo en la provincia no es más que para nosotros un acto de justicia, porque durante el gobierno anterior yo creo que hubo mucho más marketing y manipulación de la opinión pública que hechos reales en la provincia. Hoy nosotros estamos trabajando con seriedad con el gobierno de la provincia y pretendemos seguir así. Naturalmente que también en esto acompañan y ayudan referentes que son del Frente de Todos, como la diputada Gabriela Esteves, que siempre está pendiente de las cosas que sean para su provincia, o el senador nacional Carlos Caserio. Bueno, ellos siempre están permanentemente tratando de gestionar cosas para la provincia, sin miramiento. Nosotros, esa política de discriminación que hubo en el gobierno anterior, con muchas provincias que no se alineaban a Mauricio Macri, para nosotros fue muy nocivo. Utilizar la política para seguir ampliando la grieta no es lo que el presidente pretende, no es lo que el presidente nos ha instruido a hacer y no es lo que nosotros queremos hacer. Con respecto al tema de la exportación de carnes, ¿ha habido algún tipo de consultas o intercambio de ideas con Santa Fe y Córdoba, fundamentalmente, que son dos provincias agroganaderas muy importantes? Las reuniones se mantuvieron y continuó siempre el diálogo con quienes son el sector, o sea, con el sector propiamente dicho, que es el sector exportador de carne, básicamente, ¿no? Con ellos se sigue trabajando, con eje en el Ministerio de Agricultura y también el Ministerio de Desarrollo Productivo, por todo lo que tiene que ver con el impacto en los precios. En ese sentido, para nosotros es central poder continuar con un diálogo constructivo con ese sector y encontrar entre ambas partes una salida a esta situación. Pero la salida no puede ser continuar aumentando los precios de la carne, continuar aumentando el precio del asado. Eso tiene que parar y debió parar, y la verdad es que llegamos a esta situación porque no pudimos encontrar del otro lado un ida y vuelta que entienda que era necesario parar con la especulación del precio de la carne. Ahora, para nosotros lo que quedó por delante es que el sector nos iba a hacer
una presentación con una propuesta con respecto a, fundamentalmente, a la capacidad exportadora, continuar estimulando y ampliando su capacidad exportadora, pero que eso no impacte en la mesa de los argentinos. Cafiero, ¿cómo impacta también a nivel mundial esta decisión del gobierno? Porque se estaba desarrollando en China justamente la CIAL, una de las ferias más importantes, donde hay acuerdos comerciales y los empresarios dicen, cuesta mucho llegar a un acuerdo, convencer a los extranjeros, tener un acuerdo con otro país para venderles nuestro producto, y que de pronto tenemos acuerdos, tenemos que cumplir y de pronto se cierra la exportación. ¿Le hace mucho daño eso al país? Mirá, lo que nosotros tenemos que cuidar también es que el precio de la carne ha subido más del 70% en un año. El precio de la carne en la mesa de los argentinos es también lo que tenemos que defender, me parece, porque si no, estamos pensando solamente en la rentabilidad de un sector. Para nosotros, como espacio político, lo primero es la gente, lo primero es nuestra gente, que la tenemos que cuidar, que viene realmente con una gran caída de sus ingresos durante el 2018 y 2019, en esa crisis de balanza de pago, en la recesión profunda que se empieza a dar en ese momento, y después golpeada naturalmente por lo que fue el 2020 y la pandemia, que todavía, fíjate, la segunda ola sigue azotándonos. En ese sentido, lo que necesitamos es aún mayor responsabilidad social de parte de los empresarios y empresarias, y no solo del rubro de la carne, sino del rubro de los alimentos en líneas generales. Necesitamos de todos y de todas para poder salir adelante. Esto nosotros lo hemos marcado el primer día, no vamos a dejar ni vamos a permitir que se especule ni con la vida de los argentinos y tampoco que se especule con el precio de los alimentos, porque eso es lo necesario para que los argentinos y argentinas lleguen a fin de mes. ¿Qué es lo que nos está sucediendo? A muchos argentinos y argentinas les está costando mucho llegar a fin de mes. Bueno, eso tiene que cambiar. Este es un gobierno que vino a cambiar esas cosas. Entonces, en ese sentido necesitamos que los empresarios y las empresarias también hagan su parte. La última, Cafiero, y agradeciéndole desde ya la atención que ha tenido a atendernos. Córdoba ha sido, desde que comenzó esta línea de gobierno, esta línea política dentro del peronismo, quizá la provincia más adversa. ¿Cuál es la estrategia pensada para los próximos meses, teniendo en cuenta que hay pasos, que hay elecciones de medio término y las generales para las cuales no falta tanto? Es verdad, la mayoría de los políticos y de los funcionarios dice que en medio de una pandemia no está bien hablar de elecciones ni de candidaturas, pero ese momento va a llegar. Nosotros, sí, ese momento va a llegar. Es cierto que quizás toda la nota fue en otra línea y tener que hablar de política justo al final, pero no quiero escapar a la pregunta, ni mucho menos, no lo haría, y los respeto a ustedes como profesionales. No es momento de tampoco estar leyendo encuestas. Me parece justamente que los que están leyendo encuestas son porque no se están ocupando de la pandemia. Nosotros tenemos una tarea mucho más concreta y urgente, que es gestionar la pandemia en nuestro país, y el presidente así lo hace. El presidente no toma decisiones mirando las encuestas ni mirando estudios de opinión pública, porque el presidente no está pensando en la próxima elección, está pensando en cómo salvar la vida de argentinos y argentinas, está pensando en cómo salvar vida de cordobeses y cordobesas. Ese es el desafío y ese es el mandato que también él nos inculca a todo su gabinete. Ahora, naturalmente que somos todos parte de un frente político. Nuestro frente político es el frente de todos. Continuamos trabajando y fortaleciendo. Se cortó el audio, me parece. A ver. Lo hemos perdido el audio. Atento, ministro, a ver si nos está escuchando. Nosotros no lo estamos escuchando. No sé si está saliendo al aire. Ahora sí. Yo los escucho. Ah, perfecto. Sí, se produjo un pequeño corte. Adelante, por favor. Decime en qué parte, porque no sé. Estaba haciendo un desarrollo de que el presidente Alberto Fernández no gobernaba mirando las encuestas, porque en este momento está dedicado a otra cosa, precisamente a tratar de salir de esta situación. Por eso, entonces ahí uno lo que puede ver es que hay una parte de la dirigencia política que no va a poder
rendir cuentas ante la población. En esa rendición de cuentas lo que van a poder exhibir son comunicados, palos en la rueda, frases altisonantes y angustiar más a los angustiados o agregarle más miedo a los que ya tienen miedo. Pero hay que preguntarle si estuvieron a la altura de las circunstancias, si no sé, si aportaron en traer vacunas, si aportaron con algún contacto en el mundo, como ellos decían que tenían, si aportaron en el fortalecimiento del sistema de salud que ellos mismos habían desfinanciado. Me parece que por ahí va a ir la elección. Y en cuanto a Córdoba, para nosotros y nuestro espacio es el Frente de Todos. Nosotros vamos a continuar fortaleciendo nuestro espacio político, que es el Frente de Todos. Ministro Santiago Cafiero, muchísimas gracias por este contacto con Total es Sábado, el 12 de Córdoba. Que tenga un buen fin de semana. Muchas gracias, un abrazo. Gracias. Bueno, ahí estamos hablando con prácticamente la tercera autoridad más importante del país, ¿no es cierto? Hablando en vivo y en directo en Total es Sábado. Y bueno,